momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 15 de junio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Iniciamos nuestro recorrido informativo destacando que el Tribunal Supremo de Justicia oficialista juramentó a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, cuya junta directiva está conformada por la rectora principal y presidenta del máximo ente comicial, Indira Alfonso, el rector principal y vicepresidente del CNE, Rafael Jiménez, y los rectores principales, Tania D'Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra. Entre tanto, nuestros colegas de La Voz de América consultaron en las calles de nuestro país si el venezolano quiere participar o no en estas elecciones parlamentarias. El enfrentamiento entre la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, y el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del país ha llegado al punto en que el máximo tribunal declaró una denominada omisión legislativa. Al margen de lo político, entre las razones que tiene en cuenta los venezolanos al decidir si participar o no en las elecciones, es que se trata de un evento que involucra a millones de personas y es muy posible contagiarse de COVID-19. Puede haber un contagio. Así que si estamos así ahorita, imagínense en elecciones, ese poca gente amuñoñado, usted me dirá. Así no me parece. Yo no estoy de acuerdo en eso. No debería efectuarse ninguna elección así como estamos ahorita con esta pandemia, imposible. Con todo lo que estamos pasando, no confío en. Ahorita es cuestión de ayudarnos entre toditos. No es cuestión de solamente irnos a política. Hagamos las cosas con el corazón, no solamente por voto, por política. Hagamos las cosas por la gente. Las elecciones parlamentarias de Venezuela, según la Constitución del país, deberían celebrarse el 6 de diciembre para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:09. En otras informaciones tenemos que Roberto Denis, periodista del portal de noticias Armando.info, aseguró que el mismo régimen confirmó su relación con el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro y del lavado de millones de dólares, al afirmar que este diplomático y agente venezolano, para tratar de evitar que el gobierno de Cabo Verde, donde está detenido este empresario, lo extradite a Estados Unidos. Ahora que este señor está detenido, ahora que hay el temor de que este señor termine siendo extraditado a los Estados Unidos, bueno, nos enteramos y nos vienen a decir que supuestamente el señor Alex Saab es agente del gobierno, cuando llevan años ignorando, digamos, al personaje, evitando referirse al señor, cuando llevan años sin explicar por qué se ha favorecido de la forma que se ha favorecido a este señor. Bueno, ahora, porque está esta urgencia y esta amenaza de esta posible extradición del señor a los Estados Unidos, bueno, se apela a esto. Obviamente es un intento de buscar, creo yo, enredar por las vías legales y sobre todo diplomáticas el caso de Alex Saab para que no termine en los Estados Unidos al elevarlo, digamos, a esta condición de agente. Pero además es curioso porque viene a desnudar y a desmentir todo lo que ha hecho la estrategia legal del señor Alex Saab contra nosotros, por ejemplo, desde que empezó, digamos, esta especie de persecución o de persecución en contra del trabajo que estábamos haciendo en Armando.info. En este sentido, el periodista Roberto Denis destacó que el mismo Alex Saab había negado que tuviera algún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro. Era en ese entonces el segundo reportaje donde
claramente estábamos diciendo que este señor estaba siendo beneficiario del esquema de negocios montado detrás del tema de los clubs. Este señor dio una declaración al diario El Tiempo de Bogotá, donde él decía que él conocía apenas protocolarmente al señor Nicolás Maduro, porque bueno, había coincidido en la firma de unos contratos y se refería a lo de Fondo Global de Construcción, que fue su primer negocio en Venezuela, todavía Chávez vivo. Decía que él no tenía participación en ninguna empresa de alimentos, que solo tenía el tema de la construcción de casas prefabricadas. Y entonces al final el comunicado viene a derrumbar tras la que se escondía el señor Alex Saab. Pero insisto, o sea, no solo que al final termina siendo una especie de, como digo, comunicado incriminatorio, sino que además es vergonzoso que se eleve a la condición de agente del gobierno este señor, que se lo defienda como si fuera un venezolano de bien, para evitar sencillamente que termine en los Estados Unidos. Y en más casos de corrupción que tienen que ver con nuestro país, tenemos que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó este lunes que desconocía que Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante parte de su mandato, hubiese presuntamente desviado dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez. En una entrevista radiofónica se refirió así a la información que publica hoy el diario español El Mundo sobre el embajador Morodo y sus supuestas transferencias a un hombre de confianza de José Vicente Rangel, vicepresidente en el gobierno de Hugo Chávez. El embajador español en Venezuela, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, presuntamente realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez, José Vicente Rangel, y estos pagos, otorgados a la familia Morodo a través de la petrolera estatal PDVSA, ascienden, según ha denunciado el Ministerio Público, a 35 millones de euros. Entre tanto, Nicolás Maduro autorizó en 2010, cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez, el envío de una maleta que contenía 3,5 millones de euros al consulado venezolano en Milán para presuntamente financiar al partido Movimiento 5 Estrellas, que ahora gobierna en ese país. Así lo revelaron documentos clasificados como secretos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, a los que el medio español ABC tuvo acceso. Giancarlo Di Martino, cónsul venezolano en Italia, actuó como intermediario antes de que Gianroberto Casaleggio, cofundador junto con Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas, recibiera el dinero en efectivo. El documento señala a Casaleggio, quien murió en 2016, como el promotor de un movimiento izquierdista revolucionario y anticapitalista en la República de Italia. Son las 9:15. En más del panorama nacional tenemos que el régimen informó este domingo que se registraron 74 nuevos casos de COVID-19 en el país y se reportó el fallecimiento de una señora de 73 años en el estado Falcón. Estos nuevos registros se eleva a 2.978 la cifra total de contagios y a 25 la cantidad de personas fallecidas por la pandemia. Por cierto, que este lunes Venezuela inicia una nueva semana de flexibilización de la cuarentena por el coronavirus bajo la fórmula 7+7, con la incorporación de 14 nuevos sectores de la economía. Los nuevos sectores que se incorporan a este sistema de una semana en cuarentena y otra de actividades son autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, comercializadoras de textil, calzado, talleres de costura y mercería, heladerías, cafeterías y restaurantes para llevar, lavandería y tintorerías, fabricación y ensamblaje de electrónicos y electrodomésticos, servicios de encomiendas, los registros y notarías del país, eventos deportivos sin público y gimnasios, veterinarios, autocines y centros comerciales son los comercios autorizados. Entre tanto, Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Colindustria,
destacó esta mañana a través de RCR que existen dudas sobre cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron al régimen a activar en todo el país esta cuarentena. El nivel de paralización que ha habido durante la teórica cuarentena que hemos estado pasando, verdaderamente no entendemos si responde a que el señor Maduro y su equipo quisieron tomar un resguardo para que la población venezolana no se contagiara, o es que simplemente se quedó sin gasolina y por eso inventó o le quedó muy oportuno el tema de la pandemia a nivel mundial, porque resulta muy curioso que haya comenzado el proceso de flexibilización justamente cuando apareció la gasolina, ¿verdad? Más allá de eso, lo que te puedo señalar es que la paralización esta del 7x7 es una cosa que se ha producido de distintas maneras en distintos lugares de Venezuela. En Maracaibo, con los cortes de luz, las autoridades o las autoridades de facto han estado imponiendo el cierre de comercios de una manera sustancialmente más efectiva. En Lara también eso ha sucedido. Pero aquí en Caracas vimos que la semana pasada pues fue una semana básicamente normal, más allá de que por alguna razón cierran las autopistas, cosa que no tiene mayor sentido, pero por alguna razón cierran las autopistas, pero los comercios los que no estaban con las Santa Marías arriba, estaban con la Santa María abajo, pero con la puerta pequeña abierta, con lo cual había una casi que normalidad de la actividad comercial. Digo normalidad considerando la muy baja actividad comercial que hay derivada del empobrecimiento que Venezuela ha tenido en los últimos años, ¿verdad? A las 7:30 de la mañana de este lunes, Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Conindustria, también afirmó que es contradictorio este plan de 7x7 que se activó para flexibilizar la cuarentena. ¿Cómo es eso de que si la semana pasada me estaba quedando en la casa para protegerme de que no fuese contaminado, bueno, esta semana voy a salir y si acaso esta semana llego a tener alguna exposición, pues la próxima quedándome en la casa ya quedó resguardado? Entonces, ese esquema no se ha instrumentado en ninguna otra parte del planeta a mi mejor conocimiento, y los esquemas que se han instrumentado, que fueron los del resguardo y la separación social, el distanciamiento social, bueno, han funcionado en muchos países, en la medida en que esos países han tenido unos mecanismos de respuesta suficientes, y los mecanismos de respuesta son la capacidad de poder validar que las personas que tienen síntomas han sido verdaderamente están contagiadas con el COVID o no lo están, y si acaso lo están, que tengan los debidos tratamientos, ¿no? Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, calificó de muy delicada la situación de los niños más vulnerables en el marco de la cuarentena por el COVID-19 que se está aplicando en todo el país. Yo creo que en un primer lugar se ha marcado la desigualdad, es decir, entre los que pueden y tienen acceso y entre los que no tienen. En la medida que nos alejamos a ciudades intermedias, zonas rurales, zonas más alejadas de las urbes o zonas urbanas, donde la realidad es mucho más dramática. En la medida de que el sistema de protección le ha costado mucho dar respuesta en cuarentena, se incrementan los factores de riesgo. Que los niños sean los grandes invisibilizados y los daños colaterales en términos de convivencia, en términos de educación, en términos de recreación, esparcimiento, bueno, ahí son los grandes invisibles. El acompañamiento psicosocial. Nosotros en SECODAP, en el Servicio de Atención Psicológica, hemos tenido un incremento de casos y solicitudes de apoyo de niños y adolescentes con alteraciones en el estado de ánimo. Niños con cuadros de tristeza, con cuadros depresivos, papás también muy afectados. Súmale la incertidumbre de esta circunstancia, ¿cuándo va a terminar? Entonces, los niños, si bien es cierto, clínicamente pueden tener menos riesgo para el COVID como virus, hay unos virus latentes y invisibles que sí los están impactando y no lo logramos identificar y no lo logramos abordar. En este sentido, Carlos Trapani afirmó que las clases en línea, a través de la Internet,
también incrementan la desigualdad entre los que tienen y no tienen este servicio. Entonces, unas autoridades que se ufanan de promover la igualdad, el acceso a oportunidades, bueno, las medidas que se adoptan, bueno, incrementan la desigualdad. Y sobre todo que la familia compite y las escuelas compiten en un contexto adverso. Nosotros hemos tenido testimonios de adolescentes donde se cuestionan para qué ir a la escuela, para poder ganar, para ganar cuál salario, cuando tú puedes tener otro tipo de actividades, incluso ilícitas, que te triplican el ingreso y mucho más rápido. Se le estamos pidiendo a un niño que dedique 11 años de su vida, más unos estudios universitarios, para lograr qué. Entonces es algo que nos cuestiona, que es algo que frente a esos argumentos del adolescente, ¿qué podemos decir? Bueno, que la escuela es un espacio de socialización, que hay otras formas de poder lograr nuestros sueños y nuestras aspiraciones, pero el Estado tiene que generar las condiciones para que las personas con libertad puedan alcanzar sus sueños y sus metas, que son legítimos. 9:22. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, prevé para este lunes lluvias de intensidad variable con algunas descargas eléctricas en gran parte del país, favorecidas por el paso de la onda tropical número 8. La actividad de la zona de convergencia intertropical estará originando precipitaciones en áreas de Zulia, los Andes, centro-occidente, los llanos occidentales, del Tamacuro, Amazonas y el Esequibo. En el resto del territorio nacional se esperan núcleos de nubosos y lloviznas dispersas, en especial sobre Guárico, Apure, Carabobo, Miranda y el oeste de Amazonas a finales de la tarde. 9:23. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que China reporta 57 nuevos casos de COVID-19 y el foco de la epidemia crece en Pekín. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Tras el hallazgo de rastros de COVID-19 en un puesto de venta de pescado del mercado de Fentai en Pekín, las autoridades sanitarias se han lanzado en una carrera contrarreloj para detener la expansión del coronavirus en el sector de productos frescos. Mediante el envío de mensajes a los ciudadanos para preguntarles sobre sus movimientos recientes, se están rastreando los visitantes al mercado. Las autoridades planean llevar a cabo pruebas del virus a 46.000 residentes en el área. Más de 10.000 personas ya han sido sometidas a testeos. Otros 4 grandes mercados del
la capital china fueron cerrados con los efectos que esta medida conlleva: escasez de ciertos productos, disparada de los precios y el estrés. Y es que en la memoria colectiva de esta epidemia se encuentra su relación con la cadena alimentaria y la ciudad de Wuhan sitiada. Aun si los epidemiólogos han explicado que es imposible la contaminación por la vía del pescado, las imágenes en las redes sociales de batas blancas auscultando hasta el vientre de los crustáceos alimenta, valga la expresión, los miedos. Por ahora, supermercados y restaurantes han retirado al salmón de sus ofertas. Y después de 2 meses de calma, los pequineses se han convertido en los nuevos apestados. Los capitalinos deben pasar por 14 días de aislamiento cuando se desplazan a otras regiones de China, y varias ciudades del país han advertido a los residentes que no viajen a Pekín. Suiza reabrió este lunes sus fronteras con todos los países de la Unión Europea, el Reino Unido, Islandia, Noruega y Liechtenstein, por lo que los ciudadanos del país centroeuropeo ya pueden viajar a esos territorios. Las autoridades suizas advirtieron, sin embargo, que los viajes a algunas naciones requieren cuarentenas u otras medidas preventivas, por lo cual recomiendan consultar la situación del lugar de destino antes de desplazarse. Más detalles de cómo ha sido esta apertura interna de los países europeos en el siguiente reporte. Y los europeos también a partir de hoy tienen la posibilidad de viajar más fácilmente dentro de la Unión Europea, una libre circulación interior que será de todas maneras escalonada y diferenciada. Francia, Bélgica y Grecia, por ejemplo, han restablecido hoy esa posibilidad de viajar a todos los países europeos, pero España va a esperar hasta el 21 de junio. En cuanto a los viajes fuera de Europa, habrá que esperar al 1 de julio y la apertura será en función del estado sanitario de los países terceros. En más del panorama internacional tenemos que el gobierno de Japón anunció hoy una suspensión en el despliegue de baterías antimisiles terrestres Aegis Ashore que tenían como propósito reforzar las defensas niponas frente a las amenazas del régimen de Corea del Norte. Japón ya cuenta con baterías Aegis desplegadas en navíos y en lanzaderas móviles PAC-3, por lo que el sistema terrestre reforzaría las defensas niponas frente al desafío que representa la capacidad nuclear de Corea del Norte. 9:28 minutos, así estamos llegando al final, será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.